Bienvenidos a la Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, retos del periodismo digital. Bienvenidos. Hola, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo podcast de Unifrance. Mi nombre es Daniel Robles, soy estudiante de quinto semestre de periodismo en Unifrance, en la ciudad de La Paz. Me estoy especializando para salir de la carrera con la mención de periodismo digital y precisamente vamos a hablar de eso el día de hoy en este podcast. Estoy junto con un referente del periodismo boliviano que es Tufi Are para hablar de este tema tan interesante. Hola Tufi, muy buenos días. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto enorme hablar de un tema que es básicamente del momento, ¿no? Del momento, periodismo digital se denomina. Yo soy Tufi Are, tengo 30 años en periodismo, comencé en lo analógico, soy de la generación analógica, generación Z, diríamos X. ¿Qué generación Z? Generación Z es la de ustedes, básicamente, entre Millennial y Z. La mía es X. Básicamente, ¿no? Tengo 30 años en periodismo, empecé haciendo televisión a los 14 años de edad, o sea, hace muchísimos años, en un pueblo que es mi pueblo, Montero, y aparte de ello, hacía algo de radio, ya en mis tiempos de estudiantes de colegio, a mis 14 años hacía algo de radio, empecé haciendo algo de televisión tradicional, luego me fui a estudiar a La Paz, precisamente, a la Universidad Católica, ya comunicación social, ciencias de la comunicación, no periodismo, que ahora ya hay periodismo específicamente, ¿no? Luego de estar en La Paz y haber hecho la carrera, me vine a Santa Cruz, empecé a hacer algo de periódico impreso. Siempre quise hacer televisión, tenía la impresión, me motivaba mucho la exposición, ¿no? Uno quiere ser famoso, creía que la televisión es ser famoso, simplemente el periodismo, encontrar reconocimiento en la calle, pero el periodismo es mucho más que eso. Así que pensando hacer televisión terminé haciendo periódico, lo que menos me esperaba hacer, digamos, ¿no? Periódico a lo largo de mi carrera. Toqué muchas puertas para poder empezar a escribir. Me gustaba escribir, en La Paz ya había hecho algo de revistas y algún pasito por ahí conociendo periódicos que ya no existen como presencia, como hoy de La Paz ya no están. Y bueno, hice algunas prácticas por ahí como empieza un estudiante, ¿no? Un periodista junior, que le llamamos jóvenes, sus primeros meses de trabajo, hasta que me vine a Santa Cruz y empecé a hacer periodismo impreso como corresponsal del diario La Razón de La Paz. Y en aquel tiempo mis notas las enviaba por fax, ustedes a lo mejor ni han conocido fax más que en fotografías, y en estas máquinas de escribir de teclado, ¿no? Que eran duras, en una oficina que no era ni siquiera la mía, me prestaban la máquina y corría a Entel a enviar por fax mis notas a La Paz. Y bueno, nos comunicábamos, no teníamos celulares, los teléfonos estos no existían, teníamos que comunicarnos por teléfono fijo o por básicamente por handy o walkie-talkie, que tampoco ya deben haber muchos. Así que estamos hablando de hace 30 años y el cambio ha sido brutal por la tecnología, ¿no? Brutal por la tecnología. Ahora, en el 91 nació prácticamente oficialmente Internet, aunque los ensayos primero venían del año 70, ¿no? Pero en el 91 ya yo comencé a conocer lo que era un correo electrónico, que sonaban incluso cuando uno enviaba, o empecé a conocer básicamente los sitios digitales. En ese momento igual eran sitios muy nacientes. Y luego, después del 91, vinieron los grandes cambios tecnológicos, aparecieron las redes sociales, apareció Facebook, apareció Twitter en el año 2007. Twitter, mi cuenta de Facebook creo que la abrí yo en el 2007, 2008, por ahí, o sea, hace unos 14, 15 años atrás. Y luego el cambio ha sido mucho más acelerado, ¿no? Han aparecido ya recientemente, en los últimos 2 años, en su momento apareció Periscope, que era otra aplicación que murió. Y después de Periscope apareció un poco casi antes Instagram, ahora murió con TikTok, diríamos algunas redes, estamos en la era del TikTok, y qué más irá a seguir apareciendo, ¿no? Así que de eso seguramente vamos a hablar acá en el espacio, en el podcast que es tan nuevo, diríamos, y que está revolucionando.
el podcast, los newsletters, y no tiene podcast ahora como periodista va a tener que resignarse a no ser escuchado de repente. Así que lo que están haciendo ustedes es parte de este nuevo mundo. Sí, creo que es muy importante el saber qué es el periodismo digital, ¿no? Porque como usted mencionaba, ha habido un cambio muy grande. Yo, por lo menos, soy de la generación que ya nació con la idea del Internet, ¿no? Si bien... Nativo digital. Sí, exactamente. O sea, yo tengo 20 años, ¿no? Sí. Si bien aún no existían los celulares, las aplicaciones y demás, pero ya había esa idea. Y que fue cuestión de tiempo de que vaya todo evolucionando. Y bueno, por ejemplo, yo ya a mis 10 años ya tenía una cuenta de Facebook, ¿no? Ya estaba en el mundo del Internet. Y creo que a la mayoría de esta generación de futuros... ¿Nunca leíste un periódico impreso, Daniel? Sí, eso iba a mencionar, que a la mayoría de los que estamos estudiando para ser periodistas, creo que sí nos ha interesado mucho lo anterior a la tecnología, ¿no? Como usted mencionaba, cómo se escribían las notas, cómo se mandaban las notas, igual el poder leer los periódicos y demás, pero es increíble cómo es el cambio, porque ahora un periódico se está actualizando cada minuto en la página web. Van apareciendo noticias nuevas y demás, y ya la gente prefiere directamente ver su celular o ver su computadora a comprar un periódico en físico, ¿no? Si bien aún existe un gran porcentaje de público que sigue consumiendo su periódico los domingos, ¿no? Que se suele comprar mucho, pero ya no es como Son antes. Experiencias de consumo diferentes. La experiencia de consumo de leer un periódico es diferente a la experiencia de consumo de leer un sitio digital o leer noticias en WhatsApp o leer noticias en TikTok. Inclusive ya se pueden encontrar noticias, ¿no? Más breves. O ver televisión es otra experiencia diferente, o escuchar radio, y ahora ver streaming de radio, está revolucionándose todo. Es más, la televisión por aire va a estar obligada a cambiar, ya se está cambiando su formato, su objetivo, su perfil. Inclusive la televisión por cable está cambiando con todo lo que significa la era Netflix, todo lo que significa el Spotify. Ya antes nosotros, venía la gente a buscarnos, nos sentíamos súper poderosos porque para informarse la gente tenía que ir a un kiosco a buscar un periódico. Iba la gente a buscar la información. O si no, tenía que esperar un noticiero de radio o un noticiero de televisión a una hora específica. Ahora el cambio es rotundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a buscar a la gente. ¿Dónde está? Ya la gente no nos busca. Tenemos que nosotros disputar la atención. La atención, si la gente está en el WhatsApp, tenemos que ir con nuestras noticias al WhatsApp. Y por eso está el tema del modelo Netflix, ¿no? El modelo Netflix, donde la gente escoge la hora que quiera ver su serie. Cuando quiera la puede volver para atrás, la puede adelantar, o puede ver un documental a la hora que quiera, lo puede volver a ver. Ese es el gran cambio. En la televisión no pasaba eso, ¿no? Pasaba el noticiero y se acababa. Claro. O la radio igual, moría ahí. Habría que grabarlo o habría que buscar otro recurso para volver a verlo. El periódico todavía lo podías guardar, pero bueno, lo otro no. Ahora, sin embargo, ya la televisión y la radio tienen streaming, y ahora si uno no puede ver un noticiero de alguna red, puede verlo en la tarde, yendo a su emisión streaming. Así que todo se está adaptando, todo está cambiando. Y esto es lo apasionante. Primero que también genera mucho estrés a quienes como yo empezamos en un soporte escrito y hemos tenido que ir reinventándonos, ¿no? Aprendiendo de nuevo, o olvidando lo que aprendimos y aprendiendo de nuevo, reaprendiendo, que se llama, ¿no? El reaprendizaje es volver a nacer lo que estamos viviendo. Yo no sabía y no sé todavía, me cuesta mucho, a diferencia de ustedes que son nativos digitales, por ejemplo, poner un fondo claro, para esta transmisión. Me ha costado, he tenido que venir a lo tradicional porque generalmente encuentro ayuda acá. Ustedes lo hacen inmediatamente, pero yo todavía tengo dificultades porque no tengo no soy nativo digital, no nací nativo digital, sino analógico. Soy parte de una generación en transición. Pero así igual me estoy adaptando, igual ya, bueno, estoy cada día descubriendo las herramientas que nos ofrece. Además, cada una cambia, ¿no? Cada vez son mayores los recursos. Twitter
acaba de inaugurar el Space, ¿no? Dentro de Twitter, o las transmisiones por Reels en Instagram. Yo no sabía, eso lo estoy descubriendo. Y el TikTok igual, acabo de abrirme mi cuenta. Y así todo está cambiando. Cada día el WhatsApp tiene nuevas funciones. Y bueno, esto hay que aprenderlo, es un aprendizaje diario. Sí, es por eso que es muy importante que, bueno, que los futuros periodistas, y como usted mencionaba, los que se dedican al periodismo, ya sepan usar por lo menos algunas redes sociales, porque como mencionábamos antes, ya la gente directamente prefiere entrar a Facebook, entrar a Twitter para informarse de lo que está pasando, ¿no? Igual hay una plataforma muy interesante que seguramente usted escuchó, que es la plataforma de Twitch. Es una plataforma en la cual se hacen transmisiones. Primero, esta plataforma empezó para hacer transmisiones de juegos, ¿no? De personas que transmitían. Ibail Llanos es uno de los más seguidos en España. Exactamente. Juanpa también tiene sus transmisiones en Twitch. No sé si Luisito Comunica la tendrán, pero no. Empezaron sí, evidentemente como gamers o como jugadores de juegos, y luego se fueron creando contenidos. Evidentemente, yo he tenido que ir al Twitch también. Con mi programa de televisión voy a empezar a transmitir por Twitch. Ya tengo la cuenta, algunas veces lo he hecho, pero cada red tiene su función. Cada red tiene su lenguaje, su público. No hay que hacer lo mismo que se hace en Facebook para Twitch, y así sucesivamente. No hay que poner lo mismo en Instagram que se pone en Facebook. No hay que poner lo mismo en Twitter que se pone en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Así que cada red tiene su función, su público, y evidentemente conozco qué es Twitch. Sé que ha hecho Ibail Llanos, que en España es uno de los más vistos y que ha logrado cosas increíbles, como entrevistarlo a Messi, él y no los medios tradicionales. Pero adelante, Daniel. Sí, precisamente eso armó mucha polémica, ¿no? Que, bueno, Ibai Llanos puede tener esa conexión, en este caso con muchos jugadores de fútbol o con personalidades importantes al nivel mundial, y no los medios tradicionales, ¿no? Y los periodistas de algunos países o de España, con la entrevista de Messi se hizo mucha controversia, porque Messi no le da una entrevista a un periodista en radio, ¿no? Pero sí a Ibai Llanos, que está en Twitch. Entonces, yo creo que ejemplo más grande que ese no hay, que uno como periodista, como un futuro periodista y como periodista que ya ejerce esta profesión, se tiene que trasladar a esas plataformas, ¿no? Porque ya mucha gente la sabe usar, si bien cuesta, ¿no? Hacer una transmisión no es fácil, el poner el texto, el poner música y todo lo que conlleva hacer una transmisión. Pero ahora hay tantas maneras de poder aprender que es muy importante que todos los futuros y los actuales periodistas sepan el manejar estas redes sociales. Pero creo que sería un poco importante, bueno, no un poco, muy importante, que usted, Tufi, nos cuente a nosotros, a los futuros periodistas, cómo ha sido esta etapa de transición, el estar en la radio tradicional y el tener que moverse a hacer un streaming, ¿no? Para que muchas más personas lo puedan ver o llegar a muchas más personas, porque bueno, ahora es obvio, ¿no? De que si solo uno se dedica a hacer la radio tradicional, no va a llegar a la misma cantidad de personas con las que puede llegar mediante Facebook o Twitch o las demás redes sociales. Yo, más que de periodo de transición, hablo de un periodo de revolución, ¿no? Y cuando hay una revolución provocada por la tecnología, lo que existe son muchos cambios, y toda revolución provoca cambios. Los cambios implican incertidumbres, implican estrés para los que soportan esos cambios. Es decir, la incertidumbre implica, bueno, me voy a desaparecer como profesional con esto. El que sabe esto es el nativo digital, yo no. Pero hay dos opciones: o uno se repliega a morir con lo que hacía antes, o uno decide adaptarse y decide conocer y decide participar de la revolución. Provoca ansiedad, provoca estrés, pero también es desafiante, y a mí particularmente lo asumo como algo apasionante, el cambio. Soy un apasionado también por los cambios tecnológicos. Sé que traen ventajas, pero también traen algunas desventajas, ciertamente, pero ha traído mucha ventaja
la revolución tecnológica al campo de la comunicación. Yo, por ejemplo, no podría tener mi programa independiente, que lo tengo ahora, si no hubiesen las facilidades tecnológicas. Yo con una inversión de menos de $1,000 tengo cámaras en mi casa, tengo luces en mi casa, tengo consolas de sonido, y antes eso era imposible, había que tener una radio, había que invertir miles de dólares o un canal de televisión, un periódico. Yo gracias a la tecnología tengo 55,000 seguidores en Twitter, y eso en un periódico lo conseguía, diríamos, solamente trabajando ahí, ¿no? Y tenía que invertir mucho. Por eso ha sido apasionante este periodo de revolución, que lo seguimos viviendo y lo seguiremos viviendo. Cada día cambia. Esta es una de las profesiones más impactadas por la disrupción que se llama tecnológica, el impacto de la tecnología. ¿Qué es una disrupción? Algo que llega y rompe todo, ¿no? Todo lo que había antes. Nuevos jugadores. Hay nuevos jugadores como Ibai Llanos, como otros que están captando la atención. Hace 2 días una niña de 7 años se ha conocido que ganó $29 millones en su rol de influencers. Básicamente están los youtubers y todo lo demás. Son nuevos jugadores. Antes el patrimonio de la atención del público lo teníamos los periodistas o la gente que hacía entretenimiento en radio, televisión. Ahora no. Ahora cualquier persona tiene la posibilidad de ganar dinero desde, reitero, ese caso de la niña de 7 años, $29 millones por hacer básicamente un trabajo, un rol de influencer. Me parece impresionante. Así que es un periodo de revolución, de adaptación, de incertidumbre, de crisis, pero también de desafíos y de pasión. Por eso creo que hay que seguir con una mente abierta hacia el aprendizaje y sobre todo a cultivar la habilidad y el conocimiento. Para eso está también la universidad. No es cierto que no se necesita estudiar comunicación. Dirán algunos, bueno, esa niña no ha estudiado periodismo. Bueno, está en su rol, ¿no? Pero para hacer periodismo, que es quizás lo que podemos hablar hoy, se necesita adquirir algunos conocimientos, ¿no? Y habilidades se la pueden conseguir más rápido, pero conocimientos hay que ir a la universidad y hay que estudiar en la universidad para conocer teoría política, economía, estadísticas, cosas que los influencers de repente, con todo respeto, no lo han conseguido, ¿no? Los ciudadanos también tienen su rol, pero no se han formado para esta carrera. Exacto. Algo igual que quería mencionar, que creo que muchos de los que hemos entrado a la carrera de periodismo es pensando, ¿no? Bueno, voy a ser periodista, voy a salir en la televisión, me voy a hacer conocido, la gente me va a saludar en la calle, pero el periodismo es mucho más que eso, mucho más. Desde el saber armar un lead para una nota, al saber expresarse en frente de las cámaras, y el saber que no todo es noticia, ¿no? Y creo que eso es algo que trajo la revolución digital, de lo que usted me mencionaba, que ahora hay tanta información que existe mucha más desinformación, ¿no? Y creo que es algo que con lo que se está batallando todos los días los periodistas y los futuros periodistas, con las fake news, que están en todas las redes sociales, están en todos lados, y lamentablemente esto de las redes sociales hizo que la gente se crea todo lo que ven en estas redes y que no acudan a fuentes que son fidedignas, ¿no? Entonces, yo creo que como trajo buenas cosas esta revolución, también trajo este enemigo al periodismo, que son las fake news. Así es, Daniel. Voy a precisar algunos puntos de concepto. Cuando se habla de periodismo digital, yo creo que hay que hablar de periodismo nomás. En general, el periodismo es el mismo, siempre, es uno solo. Ahora, que el periodismo se haga en distintos soportes, entre ellos el impreso y el digital, es una cosa distinta, ¿no? El periodismo uno solo, que se puede hacer en plataformas digitales o plataformas escritas, impresas, radiales o tradicionales, ¿no? Es una pequeña precisión. No hay una diferencia entre periodismo de un lado y otro, es uno solo, pero se desarrolla el periodismo en plataformas diferentes y con experiencia de uso diferente y con formas de producir contenidos diferentes y con formas de consumir diferentes. Pero hay una tendencia muy fuerte a la digitalización, ¿no? De las plataformas. Casi todo está encaminándose hacia la digitalización. Ahora, esta revolución tecnológica, yo mencionaba ventajas como las que decía que se bajan las barreras tecnológicas, ya no se necesita mucho dinero para tener un medio. Con una cámara, con una computadora, con un celular, se puede transmitir en directo, pero hay una desventaja específica, la desinformación. Estamos también en la era
de la desinformación. Así como estamos en la era de la revolución y el cambio, estamos en la era de la desinformación. No es que sea de ahora nomás la desinformación. Claro. Igual antes, históricamente, han habido noticias que no son exactas, inexactas, pero ahora hay un problema mayor. Como ha aumentado la capacidad de transmisión con la tecnología, como se llega a través de la tecnología ya en forma global a mucho más público, se alcanza, tiene un mayor alcance. También la desinformación se hace más voluminosa, se hace más impactante, más relevante, y por eso es que notamos que cada vez tiene una incidencia muy grave las noticias inexactas. No hay noticias fake news, dicen, ¿no? Fue un término acuñado en algún momento. La desinformación es la palabra más precisa. ¿Y qué implica? Se han estructurado industrias de la desinformación, es decir, así como hay industria de la información que produce información exacta, los periódicos, la televisión son estructurados con periodistas que van a buscar la verdad, la noticia exacta, así también se han estructurado industrias de la desinformación. ¿Cuáles son esas industrias de desinformación? Pueden tener inclusive profesionales ahí que han estudiado periodismo, pero están contratados para producir noticias que dañan a alguien intencionalmente, ¿no? Que se construyen falsedades para dañar o a una persona políticamente hablando, a una empresa o a alguna institución. Entonces es otra industria la desinformación y nos hemos encontrado en este nuevo mundo digital y de mayor alcance con una mayor capacidad de viralización, de réplica, de reproducción de estas noticias y a mayor velocidad. La tecnología ha permitido y facilitado que la desinformación corra con mayor velocidad y con mayor volumen. Por eso es que la vemos tan grave, ¿no? Nos llegan los WhatsApp y tenemos que tener los respectivos cuidados para no dejarnos engañar. Desde los periodistas nos terminamos engañados porque lo hacen tan bien profesionalmente los que desinforman que a veces nos confundimos los que también estamos estudiando y hemos estudiado para acercarnos a la verdad. Así que es un gran problema derivado, no digo de la tecnología, pero amplificado por la revolución tecnológica. Ya ahora se puede transitar en 10 segundos una nota falsa, antes no. Por eso digo que lo que le ha dado es una capacidad de reproducción enorme y de viralidad enorme, las redes sociales particularmente. Y yo creo que todo esto del periodismo digital y igual más que todo de la tecnología va a seguir avanzando. Recién nomás hemos podido ver la noticia del metaverso, ¿no? Que bueno, que el metaverso ya es una realidad en muchos países, ¿no? Que es meterse prácticamente a la computadora y estar ahí, obviamente con varios dispositivos, gafas de realidad virtual, etcétera, etcétera. Pero es prácticamente meterse a la computadora, entrar a tus reuniones de Zoom y puedes ver a tus compañeros o con las personas con las que estás reunido, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto va a seguir evolucionando y por ende el periodismo también, ¿no? Entonces, yo creo que esto del metaverso puede llegar a influir mucho en el periodismo, ¿no? En realidad es la nueva revolución. No nos cansamos de vivir revoluciones y por eso nos estresamos, ¿no? Tuvimos primero la apertura o el nacimiento del Internet, año 91 oficialmente. Luego nació el teléfono celular. Luego vinieron las redes sociales y ahora viene el metaverso. Se ha hablado de una web.1, una web.2 y ahora viene una web.3. Es más allá del Internet lo que viene. Si el Internet revolucionó, el metaverso, imagínense lo que va a producir, y ya está produciendo. Efectivamente, ¿qué significa metaverso? Más allá del futuro, significa, ¿no? Traducido. Y recientemente lo hemos visto a Zuckerberg transformar su nombre de su marca al nombre de Meta, precisamente visualizando ese futuro. Ya había Zuckerberg en su momento visualizado, en el 2014 compró por si acaso las fabricantes de gafas de realidad virtual, ¿no? Precisamente anticipándose a lo que va a ser el metaverso. Y como lo decías, Daniel, implica un cambio total. El metaverso implica la construcción de una comunidad virtual más allá del Internet, donde vamos a hacer todo en esa comunidad virtual. Nos vamos a relacionar con otras personas, ya lo estamos haciendo ahora con las redes. Vamos a informarnos ahí, vamos a entretenernos, vamos a recibir conocimiento, nos vamos a educar ahí. Y sí, la diferencia es que si antes éramos espectadores del celular, espectadores y participábamos emitiendo, ahora vamos a poder entrar, ser activos
y actores de los procesos. Es decir, un noticiero de televisión, si yo quiero, pongo mi avatar y voy a entrar a participar del noticiero de televisión. Eso es un cambio rotundo que si no lo entienden los periodistas, nosotros, que va a ocurrir, y si no nos adaptamos y no entramos ahí, estamos perdidos. Así que estamos inevitablemente obligados a entrar a esa era del metaverso, que implica lo que decías, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, entre otras cosas. Y ahí viene todo el tema inclusive de blockchain, ¿no? Que significa, todo lo que es el mundo de la moneda, ¿no? Digital, ¿no? Todo lo que es criptomoneda, fundamentalmente. Es un cambio brutal igual el que viene, para el que debemos estar adaptándonos, ya comenzando a adaptarnos. Así es, nos tenemos que adaptar precisamente para no estar perdidos, ¿no? Y para lo que el periodista quiere, que es llegar a muchas más personas. Pero ahora, creo que muchos de los futuros periodistas nos preocupamos de todo esto, de esta revolución que viene, que bueno, cualquiera con la posibilidad de tener una computadora, todos los implementos que se necesitan, ¿no? Un celular y demás, puede hacer un tipo de periodismo, ¿no? Y creo que muchas veces y mucho más en este último tiempo se ha estado confundiendo a los influencers, a los creadores de contenido como periodistas, ¿no? Y creo que hay una brecha muy, muy amplia de lo que es un periodista a un creador de contenido. Por ejemplo, Luisito Comunica, que es uno de los youtubers más influyentes a nivel mundial, es creador de contenido, no es periodista, ¿no? Entonces creo que toda esta revolución puede llegar a confundir a las personas o igual lo que usted me mencionaba hace un momento de muchos decir, bueno, uno puede ser periodista cualquier rato, ¿para qué lo voy a estudiar? ¿Para qué voy a entrar a la universidad? ¿Para qué voy a tener los conceptos básicos? Si puedo con el celular hacer una noticia, subirlo al internet, subirlo a las redes sociales y que la gente lo vea. Bueno, sí, es muy interesante. Esta también es la era de los creadores de contenido, Daniel. Lo que están haciendo ustedes con el podcast es crear contenidos, pero tienen ya algunas habilidades aprendidas precisamente en la universidad. Yo, por ejemplo, me definía como un periodista hasta hace 3 años. En mi Twitter decía periodista y en mi Facebook igual. Acabo de cambiarlo hace 3 meses. Quiero convertirme en un creador de contenidos. El reto de los periodistas es convertirse en creadores de contenidos. Asimilar lo bueno que están haciendo ellos, algo bueno están haciendo para captar tantas audiencias y hay que entenderlo, el proceso. Y por lo tanto hay que aprender de lo que están haciendo los creadores de contenido para que uno, con sus habilidades periodísticas, se convierta en un creador de contenido. Igual es inevitable. Ahora, el reto de los creadores de contenido es tener un soporte también de formación periodística. Por eso es que, por ejemplo, ya lo están buscando. Juanpa en México tiene un equipo de producción, tiene ya periodistas detrás de él que lo hacen producir. O el mismo Ibai Llanos ya tiene un equipo de producción. Por lo tanto, el reto de nosotros los periodistas es convertirnos en creadores de contenido. Y el reto de los creadores de contenido es tener periodismo también por detrás o convertirse en periodistas. Si estudiaran periodismo, imagínense lo que pudieran conseguir los creadores de contenido. Así que tenemos que complementarnos esos dos mundos, porque este es el mundo también de los creadores de contenido, yo diría ya dominantemente, ¿no? Así que mi intención, inclusive individual, es convertirme en un creador de contenido que pueda hacer algo para Twitch diferente que para TikTok y hacer un podcast o tener un newsletter o tener una transmisión evidentemente de streaming solo, ya si yo solito me estoy buscando una herramienta precisamente para transmitir yo solo y aprender esa herramienta. Así que planteo yo ese reto, ¿no? Que los periodistas nos convirtamos en creadores de contenido y que los creadores de contenido se conviertan en periodistas también, o por lo menos reciban la ayuda de los periodistas para hacer sus trabajos. Otra cosa de repente hubiera sido tenerlo a Ibai con un periodista ayudándolo a encarar la entrevista con Messi, digamos, ¿no? Claro. De hecho, aparte de eso, Ibai ya está relatando partidos de fútbol y lo está haciendo mejor que lo tradicional, y han comprado los derechos conjuntamente con Piqué, ¿no? Y además está creando su propio torneo de globos, creo, ¿no? De globos, mundial. Sí. En fin, todo eso es un mundo, es una industria, todo esto, con grandes posibilidades para los periodistas que estudian la carrera. Así que por eso digo yo, no se dejen desanimar,
no se hagan desanimar con los que dicen, no estudies periodismo, no tiene futuro. Yo creo que tiene más futuro que nunca. Sí, la verdad que me parece muy interesante lo que usted dice, porque es precisamente lo contrario que yo veo en las redes sociales o de lo que muchos de mis compañeros me llegan a mencionar, ¿no? De que, bueno, no, nos confunden con influencers o con creadores de contenido y nosotros somos más formales, tenemos esas diferencias que siempre se quiere hacer, ¿no? Pero efectivamente yo voy a tomar lo que usted dice y hay que ver lo bueno que están haciendo los creadores de contenido, ¿no? No por algo Luisito Comunica, por ejemplo, tiene millones de seguidores a nivel del mundo, lo mismo Ibai Llanos, que está logrando cosas muy importantes. Entonces yo creo que es muy importante el agarrar lo bueno e implementarlo. Bueno, para ir culminando este podcast, querido Tufi, ¿qué es lo que le dirías a los futuros periodistas, a los que estamos ya por acabar esta linda carrera, que yo a esta carrera la catalogo como una locura linda? Porque para ser periodista, y eso muchas personas me lo dijeron antes de que decida estudiar esto, tienes que ser loco, ¿no? Estar ahí todo el rato, en este caso en la computadora, escribiendo, viendo información, hablando con todas las personas para conseguir alguna nota. Entonces, ¿qué es lo que le dirías a los futuros periodistas y a los que se están animando o dudando en estudiar esta linda carrera? Bueno, Daniel, esta es una carrera que requiere de mucha vocación, así como el médico o cualquier otra carrera, pero particularmente esta exige una dedicación enorme. Y una dedicación enorme implica pasión. Tenemos que asumir el periodismo con pasión, o como locura podría ser la palabra. ¿Por qué? Porque esto nos exige estar conectados 24 horas de los 7 días de la semana. Es una exigente profesión. Hay una persona que está trabajando conmigo, estrenándose en mi equipo de producción, y él me decía ayer, acabo de recibir esta noticia a las 1 de la tarde del certificado de vacunas, pero esa noticia fue a las 7 de la mañana, le digo yo. Aquí ya es tarde, hay que respirar información, hay que vivir respirando información todo el día, es nuestro oxígeno, la información. O sea, no nos podemos desconectar, es como un tubo de oxígeno. Tenemos que estar súper informados más que nadie si queremos ser los mejores. Así que requiere pasión, dedicación, esfuerzo. Nos puede dar reconocimiento, ciertamente, la gente puede hablar muy bien o muy mal de nosotros, también tiene sus riesgos. En una nación polarizada, en sociedades polarizadas también lo que decimos no le gusta a algunos y hay que asumir que nos pueden escrachar, que nos pueden atacar. También tiene sus riesgos y sus cosas bonitas, ¿no? Así que es una profesión con estas características y sobre todo no nos frustremos porque los que estudiamos esta carrera queremos que algo cambie del mundo, ¿no? Que algo mejore del mundo. Claro. Generalmente, no solamente la fama, nosotros ser famosos, reconocidos, porque plata tal vez no va a dar mucho como otra profesión. Es más bien sospechoso que tiene mucho dinero haciendo periodismo, pero no nos va a dar plata, poder político tampoco. Hay quienes dicen, qué poderosos son, pero a veces nos dejamos engañar con esas percepciones. La satisfacción de lograr un cambio cada día, por más pequeño que sea, y no frustrarnos con que no hemos logrado el gran cambio, ¿no? Con nuestras noticias. Desde el momento en que una de nuestras noticias pueda, por ejemplo, hacer que mejore la calle de un barrio, ya estamos logrando un cambio. Y no hay cosa más satisfactoria que ver ese resultado, que una de nuestras publicaciones consiga ser atendida una persona por una de nuestras publicaciones, o un barrio, o una ciudad, o un país. Así que requiere pasión, dedicación. Fundamentalmente eso es lo que yo pudiera decir a quien quiera estudiar la carrera: sacrificio, esfuerzo, pasión, pero también satisfacción la hay cuando logramos cambios en la sociedad. Muchísimas gracias, Tufi. Sí, es importante el saber eso de la vocación, así que, bueno, yo por lo menos catalogo al periodismo como un bien. El periodista puede cambiar muchas cosas desde su posición, ¿no? Lo que a mí me gusta del periodismo, y es algo que nos han dicho al entrar a la carrera, somos la piedra en el zapato de la gente que tiene poder, de la gente del poder, ¿no? Yo por lo menos decidí estudiar esta carrera porque me enoja mucho ver cómo la gente con poder se aprovecha de los demás, ¿no? Entonces creo que el periodista está para
para defender a los sin voz o a los que no se pueden, a los que no pueden decir algo al respecto. Muchísimas gracias, Tufi, muchísimas gracias a la Unifrance por habernos invitado a este lindo podcast. Esperemos que les haya gustado mucho. Mi nombre es Daniel Robles y hasta una siguiente oportunidad. Gracias, Daniel, un gusto haberte conocido, gran futuro, se nota gran presente igual, ha sido hermoso estar en este podcast. Agradezco a la Unifrance también por la oportunidad de dirigirme a la audiencia tan enorme, a las personas que nos están siguiendo, que quisiera conocerlas personalmente, ojalá en algún momento nos podamos conocer. Y bueno, agradecer, reitero, la atención de quienes nos han acompañado, los jóvenes que quieren ser periodistas, las jóvenes igual. No se desanimen, es una linda carrera, más bien estudien. Y si son creadores de contenido, una gran oportunidad de formarse también en la universidad, ¿no? Con la carrera de periodismo o de comunicación. Gracias, Daniel, un abrazo grande a usted y a todos. Un abrazo, hasta luego. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.